de ese momento. Queremos dar gracias a Dios entonces por la bendición de estar hoy acá, porque sabemos que muchos otros cristianos que se levantaron a través de la historia fueron capaces de llevar adelante el mensaje, predicar el Evangelio, y hoy hemos recibido el Evangelio de Cristo de salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Sabemos que tiene salvación y vida eterna. Quiero entonces hoy enfocarme un poco más en el tema de hoy con respecto al paganismo. Hoy está celebrando el mundo entero, o parte del mundo, no el mundo entero, lo que nosotros conocemos como una celebración del Día de las Brujas, el Día de los Muertos, o sabe Dios cuántos nombres le están poniendo ya sobre esta celebración que nosotros tenemos hoy en el mundo pagano. Por eso lo hemos puesto, tenemos como fundamento bíblico un pasaje del Antiguo Testamento que aparece en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Vamos a leerlo en unos instantes, pero pueden permanecer sentados, por favor. Le hemos puesto por título al mensaje de hoy el siguiente título que está aquí en la pantalla: cuidado con las prácticas paganas. Cuidado con las prácticas paganas. Sabemos que el paganismo no es más que aquellas prácticas que van en contra de la fe y que tratan de apartar a aquellas personas que mantienen una fe auténtica en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de prácticas paganas. De ahí que el catolicismo, por ejemplo, en su inicio, que no adoraba imagen, de pronto comenzaron las reliquias en el catolicismo e incorporaron la práctica de la adoración de las imágenes, que son paganas. Son paganas. Y todo eso surge a partir de un contexto donde comenzaron a acertar ese tipo de prácticas dentro de la iglesia, al igual que hoy por hoy muchas iglesias evangélicas como la nuestra han ido incorporando también dentro de todo su servicio, dentro de todo su culto, prácticas paganas. Debemos tener mucho cuidado referente a estas cosas. Quiero solamente a manera de introducción recordarle algo que ustedes saben sobre la práctica de Halloween. La historia de Halloween se remonta alrededor de los años 1200 a.C., alrededor de este tiempo. Y esta era una tradición, la tradición que mantuvieron los pueblos celtas, que radicaba exactamente en una zona allí de Europa, en la zona de Irlanda, en la zona de Inglaterra, en la zona de Francia. Es decir, eran grupos celtas que existían en todas esas zonas, Escocia y al norte de España. ¿Cuáles eran sus prácticas? Una de las celebraciones que hacían estos asentamientos de los celtas era celebrar o adorar a Samajín, el dios de la muerte y de los muertos. Y lo hacían el 31 de octubre con un ritual que consistía en lo siguiente. Y quiero que ustedes escuchen. ¿En qué consistía el ritual de celebración de aquellos iniciadores de esta celebración que hoy muchos creyentes en el mundo celebran? Increíble. Hasta los creyentes celebran estas cosas. Lo que hacían era lo siguiente: los hechiceros, que eran parte de estos pueblos celtas, danzaban alrededor de una fogata para ahuyentar a los malos espíritus. Una de las cosas que hacían. Además, se apagaban los fuegos que hubiera encendidos en las casas dentro de las aldeas de los celtas, y todos los fuegos que daban iluminación a las casas eran apagados. Los pueblos entonces quedaban completamente o totalmente oscuros y solo eran iluminados por las hogueras que los sacerdotes celtas encendían en las colinas. Todo el pueblo apagado y solamente las hogueras que se veían era el lugar de adoración de aquellos celtas, de aquellos sacerdotes celtas. ¿Qué hacían allí? Quemaban ramas de roble, que era el árbol sagrado para los celtas. Además, hacían sacrificio de animales. También estos animales eran mutilados, eran cortados, eran destrozados allí y eran puestos también como parte del sacrificio. Los sacerdotes eran poseídos por demonios que decían eran los espíritus de los animales que eran matados, que eran allí mutilados. Estos sacerdotes decían, los espíritus de los animales venían y poseían sus vidas. Y no eran espíritus animales, eran propios demonios que venían a tomar posesión de los sacerdotes en aquel momento de su rito pagano. Las cabezas de los animales que eran sacrificados y mutilados, que podían ser caballos y diferentes tipos de animales, eran tomados por aquellas personas, por los sacerdotes que los sacrificaban y lo tomaban como máscaras. Así también tomaban sus pieles que eran de los animales sacrificados, y con ellos se cubrían como si fueran túnicas. Y otras grotescas máscaras que usaban
estos sacerdotes dentro de su práctica para danzar alrededor de la hoguera. Eso se me parece, si usted va un poquito más atrás, allí cuando, en el un poquito más adelante de Deuteronomio, en el libro de los reyes de Israel, cuando está Elías contra los sacerdotes de Baal. ¿Recuerdan en la historia bíblica? Dice la palabra del Señor que estaba Elías y dijo, si su Dios es verdadero, que descienda fuego del cielo. Y allí estaban aquellos sacerdotes de Baal alrededor de la hoguera y se laceraban la piel y empezaban a hacer todos sus ritos en el momento que estaban pidiéndole que se descendiera fuego del cielo. Y no pasó nada. Una práctica completamente aborrecible, abominable por nuestro Dios. ¿Qué hacían también estos celtas? De esta tradición viene hoy la celebración que el mundo o Estados Unidos hoy, y que muchos de nosotros hemos caído en esta trampa, celebra. Dice también la historia que cuando los sacerdotes eran poseídos, después de ser poseídos, iban a la aldea, salían de las colinas donde estaban haciendo el rito e iban a la aldea buscando a una doncella para sacrificarla. Y el sacrificio se hacía cocinando a la persona. Eso era parte de las prácticas de los celtas. Y era parte de la tradición que ha dado hoy al traste a lo que nosotros tenemos como celebración de Halloween. Más allá, la fiesta era considerada un momento propicio para pedir que los espíritus de los fallecidos, para pedir por los espíritus de los fallecidos y para practicar la magia y las artes de adivinación. ¿Con quiénes? Con los demonios que estaban alrededor de este tipo de práctica. Hoy, los líderes satánicos de la iglesia satánica mundial, porque quiero decirles que hay iglesias donde se adora a Satanás, donde se adora al demonio. Los líderes de la iglesia satánica a nivel mundial continúan teniendo esta celebración. ¿Y qué hacen? Celebran el cumpleaños de Satanás. Esto es una de las prácticas que hacen en un día como hoy. Y también tienen prácticas como las que tenían aquellos celtas de la antigüedad. En algunos casos, estos líderes satánicos han tenido relaciones y dejan mujeres embarazadas y no informan y toman esos niños. Se recogen así datos para hacer sacrificios también humanos. Es decir, hoy no es un día de celebración para la iglesia en el sentido de lo que el mundo quiere ofrecer. Por eso es que es importante que nosotros hoy toquemos este tema. Y por eso es que hoy le he puesto por título Cuidado con las prácticas paganas. Tengamos nosotros cuidado como creyentes de entrar en lo mismo que entra el mundo y aceptar lo que el mundo acepta. Vamos entonces a las Escrituras. ¿Qué nos dice la Escritura? Usted puede hacer lo que quiera, pero si usted quiere obedecer la Biblia, usted quiere obedecer la palabra de Dios, entonces usted va a ser un creyente genuino. Si no, simplemente siga viviendo como va a seguir, como si quiera vivir usted, pero tengo la responsabilidad como pastor de informarle claramente lo que la Biblia me dice en Deuteronomio capítulo 18, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Allí Moisés se reúne con el pueblo y amonesta contra las costumbres paganas, contra todo lo que estaba allí haciendo los paganos que vivían aquella tierra donde ellos iban a conquistarla. Y dice la Biblia a partir del versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, lo primero, cuando llegues allí a la tierra que Dios te está dando, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quienes consulten a los muertos. Esto está más que claro. Y continúa el pasaje diciendo, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás tú delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorero y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Está claro? Vamos entonces a la Biblia, a este pasaje, y vamos a ver cuáles son los principios. Primer principio que quiero compartir con ustedes. Si la esencia del cristianismo está en la adoración a nuestro Dios, nosotros no tenemos que tener ninguna otra práctica para adornar nuestra adoración a Dios. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa para mostrar nuestro agradecimiento a Dios, simplemente adorarlo a Él. En los 10 mandamientos del libro de Éxodo, del capítulo 20, dice, no tendrás dioses
ajenos delante de mí. No te inclinarás a ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No adorarás a ninguna de esas cosas. A mí solo me vas a servir y no comparto mi gloria con nadie, dice también la Escritura acerca de Dios. Entonces, ¿qué hacemos compartiendo nuestra vida? ¿Acaso una persona puede servir a dos señores? El Señor Jesucristo lo enseñó en el Nuevo Testamento cuando dice, si tú amas a uno, aborreces al otro. Y si aborreces al otro, ¿cómo vas a decir que lo amas? Entonces, ninguno que dice ser un hijo de Dios va a tener una práctica pagana y va a decir que ama a Dios. O estás o no estás. O caminas con el Señor o no caminas con el Señor. Hoy el cristianismo ha tratado de darle muchas formas a esta celebración para alcanzar a los perdidos. Y yo no entro en cuestionar a iglesias que hacen este tipo de prácticas y hacen hasta fiestas. Y allí en la fiesta hacen sus propios disfraces para traer a los vecinos y allí predicar el evangelio. Yo no puedo cuestionar lo que hacen. Lo único que yo sé es que es una práctica o una tradición pagana. Y si es pagana, no cuestiono la iglesia que lo hace, cuestiono la tradición para nosotros no hacerla. ¿Me explico? ¿Queda claro? ¿Queda claro de que no estoy cuestionando quién lo hace? El que lo quiera hacer lo hace, pero para mí, claramente a nivel de las Escrituras, es una práctica que no debo contemporaneizar, ni acertar, ni irme en pos de ella. ¿Está bien? El primer principio que quiero compartir con ustedes, referente a este pasaje, aquí está en la pantalla. Prohibido aprender prácticas paganas. Y eso es lo primero que Dios le dice a su pueblo. Les está prohibido ahora a ustedes, cuando entren a esta tierra, aprender estas prácticas. ¿Cómo se lo dice la Escritura? Una de las responsabilidades más importantes que tenían los profetas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento era traer un mensaje de parte de Dios. En el caso del sacerdote, tenía dentro de los elementos que formaban todo su traje un efod que estaba aquí exactamente en su pecho donde habían piedras, que era el turín y el tumín. Estas piedras Dios las usaba con los sacerdotes para mostrar la voluntad de Él hacia su pueblo. ¿Qué sucedía en muchas ocasiones? Los sacerdotes no estaban constantemente usando este tipo de práctica. Al no usar constantemente este tipo de práctica, muchos israelíes iban en pos de prácticas paganas, buscando que alguien le dijera, de que alguien le hablara, de que alguien le mostrara lo que iba a pasar con ellos. Uno de los casos clásicos que ustedes conocen fue el rey Saúl, que lo predicamos en una ocasión acá. Dice la Biblia que cuando Dios guardó silencio por el pecado de Saúl, porque Saúl había pecado contra Dios, entonces Saúl buscó respuestas. Si Dios no me habla, entonces tengo que buscar a alguien para que me hable. Los sacerdotes, dice la Biblia en el pasaje ahí de Samuel, cuando habla de este evento, dice que los sacerdotes ni por el Urim ni el Tumín le estaban mostrando la voluntad de Dios. Y entonces Saúl dijo, voy a buscar respuestas. ¿Y a dónde fue? Fue a una divina. Y lo irónico es que el mismo Saúl, tiempo antes había sacado a todos los adivinos del reino de Israel. Todos los adivinos habían sido desterrados y sacados de Israel, porque era una práctica pagana. Era una práctica pagana. Y ahora Saúl cae en el pecado de ir a consultar una divina. Y de ahí es el pasaje que ya hablamos sobre él, que no voy a entrar, de que subió entonces el espíritu de Saúl y le dice aquellas palabras al rey Saúl. El espíritu de Samuel, perdón, que sube y le habla aquellas palabras a Saúl sobre lo que iba a pasar con su vida. Querido hermano que me estás escuchando y amigo también que estás acá hoy, es importante que usted comprenda de que ninguna práctica pagana es una práctica religiosa y aceptable por la Biblia. El hecho de que nosotros tengamos tradiciones no quiere decir de que yo acepte todas las tradiciones. El hecho de que me digan que esto no tiene ningún problema no quiere decir de que yo vaya a aceptar de que porque no tiene problemas entonces yo puedo hacerlo. Hay cosas tan ingenuas que a veces nosotros estamos haciendo y en vez de estar adorando al Dios verdadero estamos dándole rienda a una práctica que comienza por una cosa tan sencilla y después continúa siendo una cosa muy complicada porque no sabemos los trasfondos. No sabemos qué hay detrás de todo esto. Y si hay una práctica en el mundo que celebra a Satanás,
que celebra la majestad de ese Dios de este siglo que está sometido al dominio absoluto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces yo, como hijo de Dios, no la tengo. Y es difícil de aceptar. Pero yo no me voy a caracterizar por contemporaneizar, mis hermanos. Si usted lo hace, hágalo. Usted está en todo su derecho y en toda su libertad. Pero no podemos pretender de que sea algo bueno o que el pastor Cabrera acepte que sea algo bueno. Si quizás estas palabras no son agradables porque esta es la práctica que yo tengo como tradición y yo quiero hacerlo con la familia y quiero hacerlo, busca otro día. ¿Por qué no te disfrazas otro día? Disfrácete el 31 de diciembre y en vez de ponerte traje nuevo te pones entonces otra ropa. ¿Por qué tiene que ser el día en que se celebra un evento como este, donde se celebra a Satanás y no a Cristo? Entonces nosotros podemos hacerlo. El punto no está en el disfraz, en repartir caramelo. Ese no es el punto. Y eso es lo que nos venden. Eso es lo que nos están ofreciendo para que nosotros aceptemos. No es eso lo más importante, sino lo que hay detrás de toda esa práctica. Hermanos, cuidado. No podemos simplemente estar con Dios y con el diablo. Dice la Biblia que Dios le dice allí claramente al pueblo: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás. Eso es lo primero que le dice. Aprender es como que ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? No es que yo lo voy a practicar. Dime cómo se hace. Y yo voy a aprender cómo se hace. Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a practicar, pero al menos quiero conocer cómo se hace. El conocimiento no es malo. Yo conocer acerca de ese tipo de práctica es conocer, pero yo no voy a decirle a ninguno de esas personas: a ver, enséñame a hacerlo. Eso es otra cosa. Conocer de dónde viene, de su trasfondo, la práctica, eso sí es. Pero conocer cómo se hace, ya estoy llegando a otro punto. Cuidado, Dios se lo dice por lo claro y en el versículo dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. No aprenderás. Es una forma verbal. Y ahí te está dando una forma de acción. Acción es: no lo harás. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La palabra abominación que aparece aquí, usted la puede encontrar a través de la Biblia. Y en el caso de Deuteronomio lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 3, capítulo 17, versículo 1. Y siempre se refiere, o generalmente se refiere, a las prácticas religiosas de los cananeos, que eran detestables, eran repugnantes, eran aborrecidas por Dios. Esas prácticas de los cananeos eran de todo lo que usted quiera poner que a Dios no le agrada. Y por tanto, como que a Dios no le agradaban eso, Dios decía: no aprenderás sobre eso. No lo aprenderás. ¿Usted quiere hacerlo? Lo hace. Pero aquí está claramente las Escrituras diciéndonos no, no y no. Nuestro Dios no cambia, mi querido hermano. Por tanto, lo que Dios dijo hace más de 4,000 años es lo mismo que nos dice hoy. No lo aprendas. No lo aprendas. Prohibido entonces para nosotros, según la Escritura, claramente dicho, aprender prácticas paganas. Lo segundo que debemos saber a la luz de la Escritura es que está prohibido practicar. No solamente aprenderla, sino practicar el ocultismo. Practicar el ocultismo es una práctica aborrecible también por Dios. Aquí está, prohibido practicar el ocultismo. Muchas personas quieren conocer su futuro, muchas personas quieren adivinar cosas. Eso no es para nosotros. El pasaje da una lista de prácticas ocultistas de aquella época que en algunos casos continúan practicándose en la actualidad. ¿Cómo vamos a tratar de verlo? Ahí habla de agorero, esto, lo otro. Voy a darle una lista acá. Primero, pasar a su hijo por fuego. Es una práctica de la antigüedad. Y cuando vamos allí a 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 6, vemos que el rey Manasés, que los que han estado en la clase del Antiguo Testamento saben que fue el rey que aserró, que mató a Isaías, aserró a Isaías, al profeta Isaías. Este rey, aunque a final de sus días la Biblia recoge como que tuvo un arrepentimiento, pasó a su hijo por fuego.
pasó a su hijo por fuego. Y era una práctica aborrecible por Dios. Y los judíos, en este caso los israelitas, cuando fueron a la tierra de Canaán, quedaron algunos que todavía continuaban practicando, porque no todos los habitantes fueron quitados. Y la influencia de afuera pudo más que la fe de aquel pueblo que había sido escogido por Dios. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos hoy que muchas veces la influencia del mundo es mucho más fuerte a veces que la mente de muchos creyentes que están en nuestro templo. Y queremos traer toda esa influencia y práctica aquí para practicar lo mismo que el mundo practica. No. La Biblia lo dice claramente, prohibido practicar el ocultismo y todo lo que tenga que ver con ello, porque no proviene de Dios. Por tanto, el pasaje habla sobre esto, habla sobre la práctica de adivinación, y en Levítico se condena también consultar a un adivino. No solamente que tú lo practiques, sino tú ir a buscar como alguien que no conoce nada, dime qué me va a pasar hoy. Prohibido hacerlo, prohibido consultar a un hechicero, prohibido consultar a un encantador, consultar a un espiritista, tirarte las cartas, consultar a un santero, consultar a un astrólogo para que me diga y me lea los astros, el horóscopo, para ver qué viene hoy. Hoy es un día especial para ti. Ganarás mucho dinero. Todo es una mentira demoníaca. Hermanos, tenemos que tener la cabeza clara de que estas prácticas no provienen de Dios. Y que Dios va a condenar a todo aquel que se deja arrastrar por estas prácticas y no viene en arrepentimiento hasta Él. Dice la Biblia también, en este caso, que consulte a los muertos. Esto es una de las prácticas de las religiones afrocubanas. Aquí hay muchos cubanos y también de los haitianos y en República Dominicana, toda esta parte del Caribe, donde vinieron los esclavos que fueron traídos de África. Allí vinieron, entonces se formó el sincretismo. Los católicos querían implementar el catolicismo. Y entonces los religiosos, los esclavos que venían entonces de África, querían mantener su religión. ¿Y qué hicieron? Conciliar el catolicismo con las religiones que traían. Y vino entonces un sincretismo. Y son entonces las religiones, en Cuba es la religión afrocubana, que es una mezcla de catolicismo con santería y de todo. Entonces a los santos católicos le ponían santos de los dioses paganos de ellos. Y de ahí viene entonces toda una práctica tremenda. Yo recuerdo que en mi barrio donde yo vivía, apenas vamos a decirlo por pie, porque aquí las medidas son diferentes, alrededor de 500 pies de mi casa, 500 pies o 600 pies de mi casa. Estoy hablando de 200 metros aproximadamente de mi casa. Había una capilla para Santa Bárbara. Y todos los 4 de diciembre, yo veía transitar por frente de mi casa personas. Yo era un muchacho, un niño, yo no iba ni a la iglesia. Arrodillados, acostados, arrastrándose, como si estuvieran en una guerra, arrastrándose con sangre en sus rodillas, con sangre en sus pechos, en su barriga, cruzando por frente de mi casa para llegar a ese lugar para hacer votos a Santa Bárbara, para que sanaran un enfermo, para que le diera lo que ellos no habían podido tener durante la vida, para que le quitaran entonces un mal espíritu que tenía sobre ellos. Y así yo veía personas arrastradas en su ignorancia y esclavizados al pecado, pensando que esto iba a solucionar sus problemas. El único que soluciona los problemas del hombre es Jesucristo. No hay nadie, ni hay nombre en esta tierra que haya sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Biblia. No hay nadie que sustituya a ese hombre. No hay nadie que sustituya a nuestro Dios. Por tanto, hermano, esto, tenemos que saberlo. Está prohibido. Dios se lo prohibió a su pueblo. Dice a partir del versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Nadie de este pueblo puede hacer eso.
porque yo soy su Dios. No necesitan de otro, yo soy Dios que estoy con ustedes. Por tanto, hermanos, el ocultismo trata de mezclar la verdad y la mentira. Y por eso muchos son engañados. Por conocimiento y no porque he estado nunca, me han dicho que en las mesas de los espiritistas ponen ahí un crucifijo. Yo no sé si es verdad. Y muestran como que ahí está Dios. Mezclar la verdad de que Dios puede estar. Sí, Dios puede estar ¿con quién? Con un hijo de Dios, pero ellos no son hijos de Dios. Entonces, mezclar esa verdad con la mentira que viene detrás es pecado y Dios traerá juicio. El ocultismo trata de mezclar la verdad y la mentira. Habla de la hermandad y la espiritualidad, pero no habla del pecado del hombre y de la necesidad de Dios. Eso hace el ocultismo. El ocultismo hace hincapié en espíritus y fuerzas del bien y del mal, pero estos son demonios. Tengan presente eso. Son demonios, son potestades de las tinieblas, no pertenecen a Dios. Y cuando vamos a la Biblia sabemos que todas esas manifestaciones, ninguna es apoyada por Dios. Además, el ocultismo se viste de tinieblas. Alrededor de las tinieblas está la práctica ocultista. Los cristianos estamos en la luz de Cristo. Es una gran diferencia, un gran abismo. A mí me cuesta también esta cuestión de tener el culto tenebroso, oscuro. No me gusta. Por los principios exactamente de donde vienen los trasfondos del ocultismo y los trasfondos donde viene el cristianismo. Cristo es luz y en Él no hay tinieblas. Todo lo que hago en oscuridad es para mostrar entonces que nadie me vea. No, yo tengo que estar en la luz de Cristo, yo tengo que estar en claridad. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Eso hace también que tenga una gran diferencia. El ocultismo se basa en la especulación y la adivinación. El cristianismo en la fe, en un Dios que se revela y un Dios que salva. Eso es el cristianismo. Dios se ha revelado, Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Cristo sea salvo. Por tanto, el ocultismo trata de adivinar si vas a vivir o vas a morir. Pero Dios no. Dios te dice, vas a vivir por siempre si tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Es bien diferente. Pon tu fe en Cristo. Es lo que te enseña el cristianismo. El ocultismo invoca espíritus para que vengan. El cristianismo mantiene la presencia de Dios en la persona, con la persona del Espíritu Santo en cada creyente que ha creído en Cristo. Entonces no tengo que invocar los espíritus, porque Dios está conmigo. ¿Y quién contra mí? Dice la Biblia. ¿Quién contra mí? Entonces, mis queridos hermanos, tengamos presente esto. Dos principios prohibidos: aprender, prohibido practicar el ocultismo, porque Dios lo condena. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Dios nos trata. Debemos saber entonces que Dios no trata con el ocultismo. Este es el tercer punto. Dios no trata con el ocultismo. Y cuando estoy hablando de que no trata, estoy hablando con la práctica y con el que lo practica. El que lo practica no tiene trato con Dios. Si te dice que viene con un mensaje de parte de Dios, es mentira. Mire, mentira. Y se lo digo con toda honestidad, claridad y autoridad de las Escrituras. Si usted cree en la Biblia y cree en la palabra de Dios, todo lo que venga de ese mundo ocultista no es de Dios. Cree la Biblia, no el pastor Cabrera. Porque la Biblia es categórica en cuanto a estos principios. Dice la Biblia que Dios le dice, es abominación a Dios quien hace estas cosas. Quien hace y practica estas cosas son aborrecidos por Dios. Son detestados por Dios. No vienen para adorar a Dios, sino para adorar al príncipe de este mundo, a Satanás. Y las personas que adoran a Satanás y a sus demonios ya tienen su recompensa. Y no es la que yo doy, sino la que Dios dará en aquel día para él y para todos sus seguidores. Entonces, mi querido hermano, Dios no trata con el ocultismo. Dios quiere santidad en su pueblo. Vamos a la Biblia y allí dice, versículo 12, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. El que practica y hace estas cosas, Dios los aborrece. Dios aborrece la práctica y al practicante. Y ahí hay una gran disyuntiva y dice, ¿pero Dios ama al pecador?
Ama al pecador, por eso entregó a Cristo. ¿Entiende? Por eso entregó a Cristo. Pero Dios está amando a aquella persona que está haciendo esa práctica. No, esa persona está condenada. El amor de Dios se muestra en Cristo. Y hasta que una persona no venga a Cristo, no va a experimentar el amor de Dios. Hermano, yo quiero que ustedes entiendan esto, porque a veces tenemos una idea de lo que Dios ama a todo el mundo. Sí, Dios ama a todo el mundo. Y el valor de ese amor de Dios está en la manifestación gloriosa de su Hijo. Fue su amor por todo el mundo lo que llevó a entregar a su Hijo. Pero las prácticas pecaminosas, Dios no las ama. Las aborrece. Aborrece tanto la práctica como al practicante. Por tanto, experimentamos solo nosotros el amor de Dios cuando venimos a Cristo. Un inconverso, una persona que está sin Cristo experimenta amor cuando ve salir el sol sobre él. Porque el sol sale para justos e injustos. Cuando ve caer la lluvia, que es la gracia común, que cae sobre la tierra y hace producir la tierra del justo y la del injusto. Y eso es amor también. Pero ese amor que salva solamente es experimentado en aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Por eso es que Dios amó al mundo, para que puedan mirar a Cristo. Porque el amor de Dios se demuestra al mundo por medio de Cristo. Pero los hombres amaron, dice la Biblia en Juan, más las tinieblas que la luz de Cristo. Por tanto, el que amó las tinieblas, como dice Juan, ya ha sido condenado. En el capítulo 3, versículo 17. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, mi querido hermano, sí, Dios mostró su amor para todos nosotros. Todos nosotros tenemos la oportunidad de venir a Cristo y creer en Cristo, en arrepentirnos, porque si usted tiene ese tipo de práctica, si usted está en ese camino, usted puede venir a Cristo en arrepentimiento, volverse atrás, dejar todo lo que está haciendo y decir, Señor, perdóname, he fallado, he pecado contra ti, quiero cambiar, quiero que tú hagas de mí una nueva persona. Yo no quiero ser más así, yo pongo mi fe en Cristo y Dios muestra su amor para usted en Cristo. Pero mientras estamos en pecado, Dios quiere santidad en su pueblo. La santidad es apartarse de esa vida. Continúa el versículo 13 y dice, perfecto serás delante de tu Dios. Oh pueblo mío, Dios nos dice, sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios quiere perfección en su pueblo, quiere santidad en su pueblo. Quiere un pueblo de sacerdotes, personas que le buscan de corazón, no personas que vienen hoy y hablan de Dios y después practican. Y no por ignorancia, hermanos. No por ignorancia. A partir de hoy, tu práctica no es por ignorancia. Es por decisión. Si usted lo hace, usted decidió hacerlo. Pero hoy usted sabe que eso son prácticas aborrecibles delante de Dios. Dios condena eso y Dios quiere un pueblo en santidad. Dios, todo lo que Dios nos da es para bendición de nosotros. Y dice, no proviene las cosas malas de Dios, sino Dios nos da todo lo bueno. Dice ahora el pasaje y al final dice en el versículo 13 y 14, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a todas estas cosas sigue a divinos, agoreros, oyen, a los muertos hacen de todo, más a ti, pueblo mío, tú que eres mi pueblo, nosotros que somos el pueblo de Dios, nosotros que somos los hijos de Dios, no nos está permitido ninguna de estas prácticas. Hermano, es difícil de asimilar. ¿Qué de malo tiene, pastor? Ponerse una caretica y salir a pedir caramelo. Usted está un poco extremista, pastor, con estas cosas. Piense lo que desee, hermano. Yo les dejo estas enseñanzas de conclusión. Es evidente que un cristiano no puede practicar ni participar de algo que Dios abomina y castiga. Es evidente. Yo no pienso que un cristiano deba hacerlo. Si has practicado algo como eso, sigues haciéndolo, pide perdón a Dios y arrepiéntete. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20 nos dice, manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y ahí entra todo. En esa hechicería, póngale todo la parte de ocultismo. Y sigue hablando de todo lo que para Dios también es los deseos de la carne y la manifestación de las obras de la carne. Querido hermano, recuerda, Dios aborrece las prácticas paganas. ¿Usted lo quiere hacer? Hágalo. No es un problema con el pastor Cabrera. Su problema es con otro. Que Dios les bendiga. Amén.